capítulo 8 del versículo 39 al 59 para terminar el capítulo 8. Va a ser un poquito largo el estudio de hoy, creo yo, porque hay mucho material. Vamos a empezar con la recopilación obvia de lo que tiene que ver el capítulo 8 de Juan, ya que esto está inserto dentro de lo que es toda la, ¿no es cierto?, la narrativa que tuvimos con el 7 y el 8 por la fiesta del Sukkot, ¿no es cierto? Y la centralidad de este capítulo va a estar con Abraham, ¿no es cierto? Antes que Abraham fuese, yo soy. Vimos claramente lo que tiene que ver con los ego y mí, ¿no es cierto?, que llaman claramente a lo que es el libro del Éxodo, al yo soy el que soy. Sabemos que los fariseos identificaban claramente esta expresión, por eso que querían apedrear al Señor. Vamos viendo claramente cómo el Señor también va a terminar de representar las respuestas de esto. Nos vemos que en el capítulo 7, ¿no es cierto?, el Señor va a la fiesta del Sukkot, a la fiesta de los tabernáculos. Primero, los hermanos del Señor, en una incredulidad evidente, ¿no es cierto?, le dicen, bueno, si tú eras el que había de venir, ¿por qué mejor no te muestras? Nadie que quiere darse a conocer no lo hace, ¿no es cierto?, en un lugar público. Por tanto, debería ser evidente que quieras subir a la fiesta, ¿no es cierto?, de los tabernáculos, el Sukkot, y revelarte delante de todos para que todos vean que tú eres el Cristo, ¿no es cierto? Pero claramente el Señor le dijo, vayan ustedes que todavía mi tiempo no es. El Señor claramente nosotros lo interpretamos con que el Señor estaba tomando este momento, claramente como lo hacía siempre, para tener este momento de intimidad con el Padre, y tener este momento, ¿no es cierto?, de comunión con el Padre y el Espíritu Santo, y ser fortalecido, ¿no es cierto?, para enfrentar nuevas situaciones. Vemos que cada vez que el Señor tiene que enfrentar situaciones, quedamos que el Señor tenía este momento que se apartaba y tenía este momento de intimidad con el Señor, ¿no es cierto? Juan comienza en el capítulo 7 narrando la incredulidad de los hermanos del Señor. Vimos también que el Señor va a decir, yo soy el agua viva, ¿no es cierto? Hablamos de que esto tenía claramente, totalmente relación con una ceremonia que se había agregado después durante el tiempo, y tenía que ver con que los sacerdotes tomaban un agua, ¿no es cierto?, con un jarrón y le iban esparciendo, y narraban, ¿no es cierto?, lo que era el libro de Isaías, ¿no es cierto?, aguas de salvación, aguas de libertad, y que la fiesta de los tabernáculos tenía claramente también como símbolo celebrar la provisión del Señor, hacer las tiendas delante de las casas durante 7 días, donde, ¿no es cierto?, los judíos iban, ¿no es cierto?, traspasándole la enseñanza a la nueva generación. Se celebraba también el concepto de la luz, que tenía que ver con el tema, ¿no es cierto?, de la nube, ¿no es cierto?, la nube de fuego, todo esto que calentaba a los judíos durante el desierto y también los iluminaba. Y el Señor va a decir, ¿no es cierto?, yo soy la luz, ¿no es cierto?, yo soy la luz del mundo en Juan 8:12. Por tanto, vemos que el Señor va avanzando en estas declaraciones y se va, digamos, generando toda esta situación frente al público que tenía ahí, digamos, enfrente de él, que eran distintos grupos de personas. Dijimos que estaban los judíos de Jerusalén que querían y tenían planeado, ¿no es cierto?, el matar directamente al Señor, y ellos lo tenían todo planeado y estaban en esa línea. Recordemos que en el capítulo 7 también aparece la expresión, bueno, no este era el que querían matar o encarcelar, ¿no es cierto? La gente, toda la cúpula judía ya sabía el plan que tenían con el Señor. El Señor ahora, los versículos que vamos a ver, va a ser súper claro al respecto. Y también fuimos viendo que, por otro lado, estaban los judíos prosélitos y los judíos peregrinos que estaban ahí por la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Por tanto, había una audiencia bastante, digamos, variada, por así decirlo. Estos que venían, estaban de paseo, de peregrinaje, por así decirlo, todos estos que no eran de Jerusalén, es los que van a escuchar el mensaje del Señor, y claramente los que habían predispuesto su corazón, ¿no es cierto?, para resistir la palabra, fueron quienes querían matar al Señor. Por tanto, vamos a ver que también el Señor hace una defensa de quién es y su llamado, poniendo, ¿no es cierto?, a Moisés, a Juan el Bautista, al Padre, ¿no es cierto?, las señales que él hacía, etcétera. Después lo va a hacer de nuevo en los versículos previos del capítulo 8, ¿no es cierto?, dando testimonio, diciendo que el Padre da testimonio de él y que no él da solamente testimonio de sí mismo, recordando que esto tenía que ver con todo lo que tenía que ver con la ley levítica, que con 2 testigos, ¿no es cierto?, algo era cierto, ¿ya?, para refutar o perdón, no para refutar, para reforzar cualquier testimonio. También vimos que mandaron los sacerdotes, ¿no es cierto?, los alguaciles, que era esta guardia que tenía el templo, tenían como una fuerza, por así decirlo, policial o militar, más que todo como policial de orden, para poder ejecutar los temas que tenían que ver en contra de la ley, la blasfemia, etcétera, los apedreamientos. Y era una especie de ente regulador, ¿no es cierto?, y en este sentido estaban ahí los alguaciles, pero van a pescar, ¿no es cierto?, intentar de arrestar al Señor. ¿Qué dicen los alguaciles? Nunca, jamás hombre alguno ha hablado como este, ¿no es cierto?, nos dice en el versículo 7:46. Después vimos cómo termina el capítulo 7 y entramos en el capítulo 8 con
la mujer adúltera. Era el clásico relato que nos dimos cuenta y pudimos, ¿no es cierto?, darnos cuenta que esto fue un inserto que se dio con una verdad, con un hecho histórico claro que no estaba dentro de los evangelios, porque claramente tiene una narración distinta, pero fue bien anexado, como que comunica súper bien cómo se va desarrollando la fiesta de Sukkot. Aparece la figura de la mujer adúltera y vemos cómo el Señor le muestra gracia a una mujer y también claramente enfrenta a los fariseos con su pecado y su hipocresía. Vamos al contexto inmediato, ¿no es cierto?, del versículo 31 al 38, ¿no es cierto? Y el Señor nos empieza a hablar de la permanencia. Con esto vamos terminando lo que veíamos en el capítulo, en los versículos anteriores. Cuando el Señor dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, eso en el 8:31. Y entonces los fariseos empiezan a hacer una defensa con respecto al linaje. Y aquí va a haber una cuestión súper interesante que vamos a ir desarrollando con respecto a lo que yo tenía como confianza en su ascendencia física y la promesa de Dios a Abraham, que tenía que ver con su filiación espiritual, ¿no es cierto? Ellos creían que netamente, por ser parte del linaje, tenían derecho a. Y eso lo vamos a estudiar también con lo que tiene que ver con el dispensacionalismo. Lo vamos a tocar un poquito para entenderlo y por qué quizás por ahí podemos hablar de dispensacionalismo, quizás en la mayoría de los, podríamos decirlo, de los conceptos afines a lo que nosotros creemos, que la mayoría está un poquito por ahí, pero hay tres variantes, una que es la clásica, ¿no es cierto?, una que es la revisada, podríamos decir, y otra que es la progresiva, que yo creo que hoy día es la más abrazada, podríamos decir, en estos tiempos, que tiene un poquito más, una concepción más de los 1900 en adelante. Y vamos a ir viendo cómo ellos tienen esta visión con respecto a que Abraham es nuestro padre, por tanto nosotros tenemos derecho a las promesas de Dios, y van, digamos, directamente a enfrentar esto con el Señor de dos maneras. Una, ¿no es cierto?, para decir que ellos tienen derecho a pensar como piensan, y por otro lado, ¿no es cierto?, cuestionar el origen y la deidad de Cristo. Por tanto, vamos a ir a Juan 8 del 39 en adelante, vamos a hacer lectura. Y el título parte con, sois de vuestro padre el diablo, ¿no es cierto? Habíamos visto en el versículo 38 que el Señor decía, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces, aquí el Señor ya va a empezar a ser muy directo, ¿ya? Como dicen los cabros ahora, dicen, les va a empezar a tirar factos. Porque el Señor empieza a decirles directamente quiénes son. Y esto va a ser súper, hiper, mega, archi controversial. Versículo 39 en adelante. Dice entonces, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre, ¿qué os he hablado la verdad? La cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Wow. Versículo 48. Respondieron entonces los judíos y dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios.
Pero vosotros no le conocéis, más yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. Entonces dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos, y se fue. Vamos viendo cómo de nuevo se va repitiendo esta escena donde el Señor, y Juan siempre lo pone ¿no es cierto?, de esta perspectiva, a un Señor, a un Jesús siempre en control. Independiente que quisieron varias veces matarlo, el Señor pasaba en medio de ellos, se escabullía por medio de ellos y no podían prenderla. Más adelante vamos a ver que el Señor dice de sí mismo, nadie de mí toma mi vida, sino que yo la entrego, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que hay una interpretación aquí, primero, que ven los judíos con respecto a lo que es su linaje, ¿no es cierto? Pero Pablo desarrolla en Gálatas capítulo 3, versículo 7, los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, ¿no es cierto? También dice Génesis 15:6 que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero acá tiene que ver algo que vamos a interpretar, vamos a querer analizar desde el punto de vista de una doctrina que es el dispensacionalismo, la interpretación dispensacional con respecto a lo que vamos a ver aquí. ¿Por qué? Porque esto también lo vemos súper clarificado en lo que es la iglesia moderna, en lo que son las interpretaciones correctas e incorrectas muchas veces de la escritura o exacerbaciones que tienen que ver con el pueblo mismo de Israel. Vamos a ver interpretaciones, por ejemplo, como el dispensacionalismo clásico y revisado, que son bastante parecidos, quizás revisado con una pequeña moderación con respecto a lo que es el enfoque de Israel. Con que ellos tienden a pensar que Israel conserva las promesas nacionales como nación, el Israel como nación, ¿no es cierto?, conserva las promesas con los pactos bíblicos, ¿ya? Por eso que ustedes van a ver lo que muchas iglesias hacen con respecto a banderas judías por ahí, a creerse incluso judíos con el tipo de música, inclusive he visto cristianos con una kipá y cosas por el estilo, que al final sería como intentar de ser judío israelita, ¿ya? No israelita desde el punto de vista espiritual, sino haciendo claramente como un abuso del Israel como nación. Pero Pablo comienza reconociendo los privilegios de Israel en Romanos 9, ¿no es cierto? Son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y las promesas, claro que sí. Porque como vemos en el ejemplo de Abraham, cuando ellos sacaron, digamos, a la palestra a Abraham, el Señor dijo que en Abraham iba a ser, ¿no es cierto?, benditas todas las naciones de la tierra. Nos dijo que una nación, eran todas las naciones. Romanos va a decir lo mismo a través del apóstol Pablo, en Romanos 9:6, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto establece algo semejante a lo que tenemos que ver como que Israel, por así decirlo, genético, no es automáticamente un Israel creyente, ¿no es cierto? Tenemos que entender que dentro de Israel también va a haber un remanente fiel. Lo podemos ver quizás como figura cuando Elías, ¿no es cierto?, está en la cueva y dice, Señor, bueno, yo soy el único que he quedado. Bueno, el Señor le responde, no, ¿no es cierto? Hay 7.000 rodillas, dice el Señor, que no se han doblado ante Baal. Siempre en Israel va a haber un remanente fiel, pero ese remanente para que sea fiel, para que sea, podamos decirlo de esta manera, apto y justificado para recibir las promesas que a ellos se les dio, porque si irrevocables son las promesas de Dios, tienen que aceptar a Cristo como el Mesías. No hay un pacto especial, no hay que ellos porque mantengan la ley van a ser salvos mediante la ley. No, tiene que ser y venir a través de Cristo. Por tanto, una pertenencia nacional no es necesariamente una respuesta como creyentes hacia la fe en Cristo, ¿ya? El hecho de ser judíos no los hace salvos. Aquí Gálatas 3 decisivo, dice, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:7. Posteriormente también en Gálatas 3:29 dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. ¿Ya? Esto significa que un gentil que cree en Cristo participa de la bendición espiritual, ¿no es cierto?, prometida también a Abraham, porque por Abraham viene el linaje de Cristo. Hay que entender que a esto se refiere. ¿No es cierto? Tenemos que entender que cuando viene la profecía hacia Abraham, desde el linaje de Abraham viene el Cristo. Por eso que a través del Cristo todos los demás
judíos y gentiles tenemos acceso a la gracia que es solamente a través de Cristo Jesús. Por tanto, hay un dispensacionalismo clásico y revisado que hace mucho énfasis en intentarte separar estas dos cosas, ¿ya? Ven también en el tema, son más futuristas con respecto al tema escatológico. ¿Qué es escatológico? ¿Qué es escatología? ¿No es cierto? Las profecías futuras. Siempre ven a Israel como una especie de reloj profético, que si bien es cierto, hay señales que se van a cumplir en el pueblo de Israel, no son necesariamente aplicables a la iglesia. Y hay que entenderlo desde ese punto de vista. En este caso, a veces abusar del dispensacionalismo nos puede llevar al error, y es por eso que muchas congregaciones, sobre todo de corte pentecostal, y que son muy dispensacionalistas, muy pretribulacionistas, ¿no es cierto?, de la pretribulación, milenio, ¿no es cierto?, explícito de los 1000 años, etcétera, han caído tantas veces en querer achuntarle a fechas y cosas por el estilo, porque caen en una controversia muy potente que tiene que ver con ver en Israel el cumplimiento de todas las profecías e intentar de adaptarlas, porque ya después resulta que cualquier cosa que diga la escritura con respecto al pueblo de Israel tiene que ver con una señal. Y eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros interpretamos el libro de Apocalipsis, viendo, ¿no es cierto?, la escatología futura, y tenemos que llevarlo siempre al ejemplo de Mateo también, con lo que dijo el Señor, y ponerlo en línea para entender, ser un poco coherentes. No llevar toda señal con respecto a lo que diga Apocalipsis, el libro de Mateo, con respecto a llevarlo como a un cumplimiento necesariamente futuro y necesariamente en Israel. Hay cosas que se van a cumplir y dice, esta generación no pasará, y de hecho muchas veces se toma eso como un retardo de la venida del Señor, y claramente lo que tiene que decir ahí es, esta generación, la que vea estas cosas no pasará, ¿no es cierto? Hay que entenderlo también eso. Dice, con esta generación no pasará hasta que mientras se cumplan estas cosas va a venir la segunda venida de Cristo. Por eso que muchos ateos dicen, pero acá dice que esta generación no pasará, ¿ah? Y ya pasó esa generación. Entonces, no entienden que el Señor está hablando primero a la generación de los apóstoles y después a la generación futura que va a ver estas señales. Por tanto, hay que ser súper equilibrado en cuanto al dispensacionalismo para no caer en intentar de acomodar cualquier cuestión que aparezca en el Antiguo Testamento, sobre todo en Isaías, Ezequiel y Daniel, llevarlo necesariamente a especies de señales. Hay que ser moderado en ese sentido. Por tanto, no necesitamos convertirnos étnicamente, ¿no es cierto?, en israelitas para convertirnos en hijos espirituales de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham también según la promesa de Cristo, porque en el linaje de Cristo está la justificación para el mundo, no en Abraham. Abraham es el padre de la fe, es quien del linaje de Abraham viene el Cristo, pero no es necesariamente a través de Abraham la salvación, sino es a través de Cristo. Si fuera a través de Abraham, quizá los musulmanes también tenían que tener otro pacto, ¿no? Porque si hubiese un pacto para los judíos especial, saltándose la figura redentora del Cristo, ¿por qué entonces los árabes y los musulmanes, que también son fieles al Pentateuco o a la Torá, son fieles, lo acomodarán en cierta manera de un otro orden en sus libros, pero son hijos de Abraham también? ¿Por qué entonces no tendrían que tener otro pacto, no es cierto? Porque eso le daría lugar a especies de en soteriología que tiene que ver con la salvación, a distintos pactos de salvación, y hay solamente a través de uno en que podemos ser salvos, y esto es a través de Cristo. Y para entender muchísimo mejor esto, Pablo lo hace a través del libro de Romanos en el capítulo 11. Entonces vamos a leer para equilibrar ambos conceptos, porque hay que ser equilibrado. A mí me pasa mucho que hermanos que son pentecostales y les gusta mucho el estudio de la escatología futura, empiezan a llevar cada cuestión a intentar llevarlo a señales y a profecías del último tiempo, y se transforma en un sensacionalismo. ¿Eh? Nosotros tenemos que esperar la venida del Señor con temor y temblor, pero no tiene que ser nuestro objetivo intentar de que nuestra esperanza sea escapar de la gran tribulación, que nuestra esperanza sea netamente que se cumpla la venida del Señor rápido para salir de nuestros problemas. Eso no habla de un cristianismo tan práctico. El cristianismo práctico tiene que estar enfocado en la santificación y en la expansión del Evangelio. Lo otro, el Señor va a venir, y nosotros lo esperamos tranquilamente, en el tiempo que el Señor así lo defina. ¿Es cierto que el Señor le dice a los discípulos, nadie sabe el día ni la hora? Por tanto, vamos a entender que si bien es cierto, el pacto es único a través de Cristo, hay promesas que sí son para el pueblo de Israel. Y lo vamos a dejar súper claro, acá el apóstol Pablo lo define súper bien. Me gusta mucho cómo lo hace, y creo que aquí queda súper claro lo que dice el apóstol. Tenemos que entender que esto tiene que ver con la nación de Israel. Estamos hablando de que la equivocación siempre pasa por creer que
porque Israel es un país, los que tengan la descendencia, la nacionalidad israelita, son aquellos que tienen, ¿no es cierto?, acceso a la salvación de manera automática, porque algunos se toman del mismo libro de Romanos cuando dice, y al final, finalmente todo Israel será salvo. Y ahí es donde salen del contexto de lo que claramente en el capítulo 11 de Romanos está haciendo el apóstol. Por eso es que es importante estudiar el consejo completo del Señor, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque nos da la visión completa de lo que el Señor está diciendo. Romanos 11. ¿Cómo parte? Dice en Romanos 11, dice el remanente de Israel. ¿Ya? Dice el versículo 1, vamos a leer primero del 1 al 6 y después nos vamos a saltar al 17 para ir condensando, para no leer todo, para que no se nos haga tan larga la lectura. Dice, versículo 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, y sí, por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Ven cómo lo vamos entendiendo claramente? Es a través de Cristo. ¿Por qué tenemos gracia? A través del sacrificio de Cristo. De la única manera que Dios nos vea justos delante de Él, ¿no es cierto? Poniendo este velo nuevo, que es el velo de sangre, que el Señor ve a través de nosotros para hacernos justificados a través de Él, porque lo que merecemos es la ira de Dios. Vamos a saltarnos al 17 para entender cómo funciona esto con los gentiles. Dice versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido partícipe de la raíz, ¿no es cierto? Y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente es para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Es muy llamativo esto que tiene que ver para los salvos siempre salvos. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en la incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? El apóstol Pablo es un crack. Me encanta. Y de hecho, si a alguno quizás le complica leerlo bajo el lenguaje de la Reina Valera, léalo con un lenguaje más actual, pero es súper explicativo. Y tiene que ver muy fuerte con lo que dice, con la perseverancia en la fe para permanecer en el olivo. Llamativo. Y de la manera también, como dice el Señor, la severidad con la que cortó y desgajó, ¿no es cierto?, estas ramas, pero dice el Señor también es poderoso para volverlos a injertar. Llamativo para entender las doctrinas en las que creemos. Por eso es súper importante tener una identidad con respecto a la base de lo que creemos. Si no, cualquier cosa empieza a sonar bien y empezamos a tomar posturas en las cuales para nosotros nos vemos de manera tan radical en la Escritura. Yo no digo que no vea la predestinación, por ejemplo, en la Escritura. No digo que no haya visto un momento donde la gracia fue irresistible para el que la escuchó, pero también veo a través de la Escritura, ¿no es cierto?, a Judas caminando con el Señor, viviendo con el Señor, escuchando la palabra desde el verbo encarnado y resistiéndola y traicionándolo. Por tanto, la descendencia física no salva. La respuesta es necesaria por la fe, y la fe únicamente en Cristo.
Por tanto, era súper importante hacer este inserto en medio de este versículo porque va a tener que ver con todo lo que piensan los judíos siempre y hasta el día de hoy con respecto a quiénes son. Entonces, ¿la iglesia reemplazó a Israel? No. La iglesia no sería simplemente el nuevo Israel que reemplazó definitivamente al antiguo, es más bien, ¿no es cierto?, Dios forma entre los dos pueblos, dice el apóstol, uno. Lo dice claramente. Efesios 2 es muy importante leerlo también para complementar esta lectura. En el versículo 2:14 dice, de ambos pueblos hizo uno. ¿Y qué dice el versículo 15? Y para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Los gentiles no se transformaron étnicamente en Israel por adoptar, ¿no es cierto?, el tema de sus costumbres, ni andar con sus banderas, ni apoyar todo lo que hace el gobierno de Israel actual, sino por ser justificados por Cristo, porque la salvación viene de los judíos, lo dice también el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué nos hace, ¿no es cierto?, parte de las promesas de Abraham? Cristo, que es del linaje de Abraham. Así es lo más fácil de entender, ¿no es cierto? Por tanto, hay que entender que en este caso nosotros no podemos abanderarnos con la nación que conocemos hoy día como República de Israel. No podemos justificar todo lo que hagan ellos. Eso sería una locura. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos del Israel espiritual, no del Israel, de la República de Israel que conocemos, que hoy día es una nación. Lo escuchaba el otro día al hermano Samuel Peromillos, que lo encuentro un crack. Decía, Israel es una nación reprobada hoy día delante de Dios. Ustedes tienen que entender que si ustedes ponen Israel dentro del mapa que ustedes ven, ¿saben por qué una de las cosas que le tienen tanta mala a los musulmanes, a los judíos? ¿Ustedes saben por qué? A los israelitas, más que todo. No los judaizantes, que son una porción ínfima del pueblo de los israelitas que existen hoy día de la nación. Son ínfimos, los judíos ortodoxos son ínfimos dentro de esa nación, porque dentro de toda esa cultura, Jordania, etcétera, Irán, todos estos países que están metidos ahí, el país que produce mayor cantidad de homosexuales, ¿cuál es? Israel. El que casa homosexuales, que les permite la adopción de niños, el que hace todas estas cosas inmorales, donde se produce la pornografía, los grandes padres de la industria pornográfica, son Israeles, de Israel en el sentido de línea como república, como país. Así que, ojo, nosotros no podemos andar defendiendo la nación de Israel por la bandera y la república que ellos tienen hoy día, sino nosotros defendemos a los que son del linaje de Abraham conforme a las promesas de Dios que están en Cristo, a ese remanente fiel que el Señor sí tiene preservado para glorificarse en eso, ¿no es cierto? Porque el Señor sabe, ¿no es cierto?, quiénes son de Él. Juan 8:40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, os he hablado la verdad, la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? El contraste es enorme. Abraham recibió una revelación por fe y creyó. Entonces es súper importante que cuando ellos dicen, el Señor está diciendo acá, si ustedes dicen ser hijos de Abraham, compórtense como Abraham. Por eso le dice, vosotros hacéis en el 41 la hora de vuestro padre. Entonces cambian su argumento. Ahora los fariseos dicen, nosotros tenemos un padre, Dios. Ya, ahora no solamente van a Abraham, sino se declaran hijos de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué le dice el Señor? 42. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido. Esta afirmación es extraordinariamente cristológica porque el Señor vuelve a repetirles que Él ha salido de Dios. El Señor nos revela esto, ¿no es cierto?, en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 18, cuando dice, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. En el prólogo, ¿no es cierto?, que vemos en Juan del capítulo 1, del versículo 1 al 8, y después también explicado los versículos más adelante, hasta antes, lo que tiene que ver con Juan el Bautista, esa explicación. El capítulo 1 es un capítulo que hay que leerlo mucho. Lo recomiendo mucho, darle mucha vuelta a ese versículo y sacar la riqueza que él tiene, ese capítulo. Después va a decir más adelante, inclusive en el capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Ahí ya va a empezar a ver, vamos a empezar a entender y vamos a empezar a ver la raíz de lo que nosotros creemos como un Dios trino, ¿no es cierto? Porque el Hijo revela perfectamente al Padre. Entonces, la incredulidad no demuestra la ausencia de revelación, sino la resistencia frente a ella, y hay que entenderlo aquí. El Señor les está diciendo, y cuando nosotros hablamos de
que la voluntad humana pesa en la decisión de la conversión, es porque lo vemos explícito en este momento. Hay que entender que el Señor les dice, de Dios he salido, ¿por qué me resistes? Yo y el Padre uno somos. Les dice claramente, yo antes que Abraham fuese, yo soy la luz del mundo, yo soy el agua viva. Y se los dice a los fariseos y los fariseos lo resisten. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra si se empieza a cuestionar delante de ellos? El problema no es intelectual, ellos lo están entendiendo, no es espiritual y moral. No quieren necesariamente y no quieren recibir la palabra, si es una cuestión que ellos eh, no quieren recibirla porque hay que entender, y lo vimos en los estudios anteriores, que los judíos, que se llaman judíos, eran parte de esta élite religiosa, política, ¿no es cierto? Tenían privilegios y ellos no querían soltarla. Ellos sabían que la revolución espiritual que generaría el hecho de una persona como el Cristo, en este caso como Jesús, un Cristo no de guerra, ¿no es cierto?, sino alguien espiritual, para ellos significaba caer de la posición en la que estaban, porque ellos estaban dentro de una posición religiosa que les permitía tener poder político. A ellos les servía un Cristo, ¿no es cierto?, de guerra, alguien que fuera a derrocar a los romanos directamente. Eso es lo que les servía a ellos. Por eso muchas veces nosotros decimos que ellos esperaban un Mesías de ese tipo. Lo que pasa es que los fariseos empezaron a construir, los fariseos de esa época empezaron a construir ese perfil de ese Mesías por una cuestión súper simple. Ellos ya estaban acomodados frente a Roma a una posición religiosa política. Por tanto, alguien que viniese a quitarles el trono religioso frente al pueblo significaba perder poder. Por tanto, ellos, al ver la revelación del Cristo, no les interesaba soltar lo que ya tenían. No había claramente, no había un velo, no es que ellos no lo pudiesen entender en ese sentido, sino es que claramente es porque ellos no querían hacerlo, se resistían. Por tanto, en este caso, nosotros tenemos que entender que siempre nos pasa, no sé si les pasa a ustedes con gente que es atea y no quieren dar su brazo a torcer con un montón de evidencia. Por ejemplo, siempre he visto debates que tienen que ver, ¿no es cierto?, con lo que tiene que ver a veces con la creación, eh, cuando hoy día el debate técnico ha avanzado mucho en el cristianismo con respecto a lo que es el diseño inteligente eh, y la creación que claramente tiene que haber una acción y una reacción para que todo pase, cuando el cristianismo ya, por ejemplo, no se opone en sí de manera directa al Big Bang, y eso a los ateos ya le hace ruido. Sí, pues el Big Bang pudo haber sido fue el vará de Dios, tan simple como eso. Eh, Creó en el principio el Señor los cielos y la tierra y fue hecho. Por tanto, le dio un eje, un inicio a la creación. Pero eso no puede partir de la nada, ¿no es cierto? Y cuando vemos el diseño inteligente, empezamos a ver todas estas cosas. Ahí después hay un montón de versiones o líneas con respecto a lo que es la tierra joven, ¿no es cierto?, la creación joven versus los cristianos hoy día más evolucionistas, etcétera. Vamos a entrar en esa discusión, es un tema delicado. Pero cuando tú empiezas a mostrarle, por ejemplo, la existencia del Cristo, que es algo ultra, mega, archi comprobado, que es decir, Jesús existió y siguen insistiendo y la gente es súper ignorante con respecto a lo que quieren defender, tú les puedes decir, oye, tenemos escritos que son 50, 100 años después de la existencia de Jesús en la tierra, por distintas fuentes, más de 5.500 manuscritos, ¿no es cierto?, y que todos hablan exactamente lo mismo, que su nivel digamos, de diferencia entre una escritura y la otra son mínimas, tan mínimas que no existe ningún libro creado en la Tierra, con tantas versiones en simultáneo. Entender que Alejandro Magno murió en el 323 a.C., pero sus narraciones se escriben 300 o 450 años después y todos toman a Alejandro Magno como una persona histórica. O lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con lo que es Sócrates. Sócrates no escribió libros, fueron traspasados como los conocimientos de manera oral, y resulta que mediante Aristófanes, Platón y Jenofonte, ellos empiezan a tomar supuestamente las ideas de Platón y escribirlas, y todos sus escritos también son mucho más retardados, por así decirlo, en el momento de la existencia propia de Sócrates, pero nadie cuestione que Sócrates haya existido o no, por ser una cuestión transversal en cuanto a lo que es el conocimiento y cultura de su época. Por tanto, vemos que cuando está la evidencia y está diciéndote la evidencia Dios mismo encarnado, llegamos a la conclusión desde nuestra perspectiva que el hombre puede rechazar el mensaje. Tú tienes que entender que el Señor ya había hecho en el capítulo 7 una defensa diciéndole,
Juan el Bautista dice que yo soy el que soy. Moisés profetizó sobre mí. Las escrituras, las que ustedes creen que encuentran vida eterna, hablan de mí. Mi milagro, las señales que hago también hablan de mí, pero ustedes no quieren creer. El Señor les dijo, no, ustedes no creen porque no están predestinados para salvación. El Señor le dice, ustedes no quieren creer. Tenemos que entender que el versículo 44 llega al clímax, a una de las cuestiones más fuertes que dice el Señor quizás en los evangelios, que le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Homicidio y mentira. Él ha sido homicida desde el principio. Tenemos que entender que él está hablando a ellos porque aquí lo vimos en el capítulo 7, en el inicio del capítulo 7, cuando los hermanos de Jesús van a la fiesta del Sukkot y después aparece el Señor, y los que están ahí que dicen, bueno, este no es el que procuran matar, al que quieren apresar. Todos sabían en Jerusalén, los del Sanedrín y los de la línea religiosa, que querían matar al Señor. Por eso es que el Señor les dice homicidas. Sabía lo que estaban planeando. No es que ellos fueron predestinados para ser homicidas, no. Ellos en viendo, ¿no es cierto?, que su posición era atacada, era perjudicada, que posiblemente todo su poder religioso iba a desaparecer, querían matar al Señor. El Señor les dice, no hay verdad en él y es mentiroso y padre de mentiras. Acá vemos un contraste profundo en que Cristo es verdad y vida, ¿no es cierto? Y Satanás es mentira y muerte. Jesús lo va a declarar nuevamente en el capítulo 14, va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no es cierto? Por tanto, hay que entender que la paradoja aquí es fuerte, muy fuerte. El Señor les dice, a mí, porque digo la verdad, no me creéis. No dice, aunque digo la verdad. Dice, porque digo la verdad, ¿no es cierto? Porque es la verdad, es la verdad, Él es la verdad. La verdad incomoda, ¿no es cierto? De hecho, Pablo lo va a decir en Gálatas 4:16, cuando exhorta fuertemente a los Gálatas. Les dice en el capítulo 4, versículo 16, ¿acaso me he hecho pues enemigos de vosotros por decirles la verdad? Por deciros la verdad. Y pasa mucho esto. Pasa mucho en el desafío moral que tenemos que tener como cristianos. El hecho de que a veces callar la verdad por miedo a la confrontación que puede tener esa verdad. Nosotros tenemos que entender que no existe nuestra verdad. No es eso como dicen, que esa es tu verdad, yo tengo mi verdad. No existe una verdad ni la verdad de él. Existe la única verdad y la verdad está aquí, en la Escritura. Cristo es verdad, la verdad es él. Sus dichos, sus mandamientos, su ley es verdad. Por tanto, nosotros no transmitimos nuestro punto de vista de la verdad, transmitimos la verdad que está en él. Y el Señor en el versículo 46 lo va a decir claramente, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Qué quiere decir de eso? ¿Qué quiere decir la expresión? Quizás suena muy filosófica. Dice, quiere decir claramente, demuéstrenme en qué pecado. Eso le quiere decir. ¿Quién de ustedes me puede acusar de un pecado? Y se le dice directamente frente a sus enemigos. Hebreos declara, ¿no es cierto?, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto aparece en Hebreos 4:15. Pablo también lo va a decir en 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado. Pablo lo va a decir en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado. Cristo no solamente enseña la verdad, Cristo es la verdad y eres moralmente perfecto. Y el Señor va a reforzar esto y va a decir, porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y el que es de Dios, las palabras de Dios oye, está hablando de Él, de las palabras que Él está hablando en ese momento. Está diciendo, el que es de Dios, el que es del Padre, las palabras de Dios oye, porque yo y el Padre uno somos, ¿no es cierto? Lo va a decir más adelante. Por tanto, claramente, el Señor está haciendo énfasis en lo que Él está diciendo como verdad. Nuevamente aparece la filiación espiritual entre el Padre y el Hijo. Jesús no está estableciendo un determinismo arbitrario según el cual Dios simplemente decidió impedirles creer para nada. El contexto muestra personas resistiéndose activamente a la verdad encarnada, al verbo hecho carne. No queréis venir a mí para que tengáis vida, les dijo también en Juan 5:40. El Señor se lo dijo directamente. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Ustedes están rechazándome. Esta dimensión es claramente con lo que nosotros creemos. Dios llama, ilumina al creyente, ofrece la gracia, está ahí disponible, pero es el ser humano quien puede resistir esta gracia. Y vamos a ver más, que inclusive al verse atacados,
¿Cómo van a intentar de refrendar su posición atacando directamente al Señor de una manera brutal? Dicen, versículo 8:48, capítulo 8:48, samaritano eres y tienes demonio. Cuando ya no pueden responder adecuadamente, ¿no es cierto?, a lo que el Señor está diciendo, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Acuérdate de un pecado? ¿Qué les dicen ellos? Recurren a un insulto. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Llamarlos samaritanos, ¿se acuerdan que lo vimos cuando vimos Jesús y la mujer samaritana? Que donde está Samaria ellos lo recorrían por el borde, que inclusive hablar con una mujer, con cualquier samaritano, era casi algo despectivo. Bueno, le dicen samaritano. Ni siquiera que te juntas con samaritanos, sino que eres samaritano. Por tanto, desde el punto de vista religioso y étnico de los judíos, era decirle el peor insulto a un rabí. Recordemos todos juntos que estamos viendo que el Señor es un rabí, en la estatura del rabí, así se le veía dentro de lo que era sociológicamente, lo que estamos viendo como figura sociológica, frente a fariseos y escribas, ¿no es cierto? Por tanto, ellos, en esta, por así decirlo, lucha intelectual, hablando del punto de vista teológico que los dos tienen, ellos lo llaman samaritano y que tiene demonio. Les dicen una cuestión ya como casi un ataque personal. Están llamando endemoniado al Hijo de Dios. Entonces, esa cuestión es brutal. Y vamos viendo cómo el ser humano hace lo mismo. Yo no sé si ustedes lo han visto en personas que a veces vuelven a la fe o no vuelven a la fe. Cuando uno los llama a la confrontación de la verdad, porque la verdad es única y está en la Escritura, las personas responden de mala manera, inclusive pueden mostrarte su peor versión. Cuando tú le dices, no deberías actuar así. No, y salen con la... Inclusive tú puedes parafrasear la escritura, citar un versículo bíblico y son capaces de mostrarte su peor versión. Esto es exactamente lo que pasa con los fariseos frente al Señor, viéndose, ¿no es cierto?, enfrentados a la verdad. El Señor le dice, versículo 49, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Jesús no responde insulto por insulto. Pero después lo va a recordar en 1 Pedro 2:23 cuando dice, cuando le maldecían no respondía con maldición. Cristo permanece centrado en su misión y dice, yo honro a mi Padre. Por tanto, eso es uno de los desafíos más grandes que tenemos como imitadores de Cristo, no devolver mal por mal. Es súper difícil, ¿para aquí vamos a andar con cosas? Nuestra carne tiende así como a querer reaccionar. Hay que respirar y volver a calcular, recalculando ruta, como dice Google Maps o Waze. 8:50. Yo no busco mi gloria, ¿no es cierto? Dice el Señor, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga, tanto el Padre como el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que va a decir que Él va a juzgar al mundo de pecado, de verdad y de juicio. El Espíritu Santo. Jesús no desarrolla su ministerio buscando reconocimiento humano. Esto, ¿no es cierto?, nos conecta nuevamente con lo que vemos en el Señor cuando los hermanos le dicen, bueno, si quieres reconocimiento, anda a la fiesta y muéstrales quién eres. Pero Cristo se mueve conforme al Padre y esta sujeción en ese momento, siendo atacado, siendo acusado de lo más vil que podría ser acusado un judío, de samaritano y de endemoniado, siendo él el Hijo de Dios, vemos la actitud que debe tener el cristiano, vemos la actitud que tuvo Cristo y que debemos tener nosotros, lo cual es súper difícil. Pero yo creo firmemente en que si nosotros caminamos de la mano con el Señor y nos sometemos al poder de su Espíritu, vamos a tener victoria. Y el modelo lo dice claramente el apóstol Pablo en Filipenses 2. Lo vamos a leer. Después de Efesios viene Filipenses, por si acaso, para que sirva de guía. Las F están juntas. Esa es una buena forma de cómo pensar. Las dos F. Efesios, Filipenses. Ahí como Filipenses más chiquitito, Efesios más largo, más fácil encontrar Efesios y después avanzar a Filipenses. Se los dejo como tip. ¿Qué dice el apóstol? Versículos 5 al 10 vamos a leer. Que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. ¿Para qué? En el versículo 10, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nuestra humillación a veces es para la exaltación del Señor. Es lo que hizo el Señor. Se humilló para ser exaltado por el Padre. Es lo que tiene que haber en nosotros. Humillación frente a situaciones que finalmente son injustas para que el nombre del Señor sea glorificado. Esa es nuestra misión. Nuestra misión no es vindicarnos a nosotros. Nuestra misión no es defender nuestro nombre ni nuestro prestigio. Nuestra misión es que a través de las cosas que vayamos viviendo como seres humanos en esta tierra sean de testimonio para que el nombre del Señor sea glorificado. 51. El Señor hace una promesa genial. Lo atacaron, ¿no es cierto? Le dijeron samaritano y endemoniado. El Señor les vuelve a mostrar la gracia delante, se lo vuelve a poner delante de ellos. Dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El Señor está prometiendo la eternidad. Recuerden que habían escribas, fariseos y saduceos. ¿Quiénes no creían en la vida después de la muerte? Los saduceos. Lo hemos visto un montón de veces en los estudios anteriores. Por tanto, acá el Señor se dirige a 2/3, ¿no es cierto?, de su público objetivo y le dice, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Los llama a la eternidad y aún así ellos resisten, ¿no es cierto? Posteriormente va a decir en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Frente a dónde? Eso pasa, ¿no es cierto?, con Jesús y Lázaro. Por tanto, con Cristo la muerte física deja de tener la última palabra, sino que la tumba no es el final, ¿no es cierto? Sabemos que el Señor es eterno y nos va a hacer partícipes de su eternidad. ¿Qué hacen los judíos del momento? En vez de tomar la oferta de vida eterna, dicen, Abraham murió y los profetas, ¿no es cierto? Versículo 52 dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonios. ¿No? El Señor le vuelve a ofrecer, ¿no es cierto?, la salvación. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Quién te hace a ti mismo? ¿No es cierto? ¿Eres caso tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? Y el Señor va a empezar acá a responder esta figura con amor, con sabiduría, con gracia, mostrándoles gracia. Finalmente vemos cómo ellos empiezan a hacer el mismo juego para poner frente a un argumento tan sólido la incredulidad. No es que a ellos no se les es revelado, sino que se les es revelado, pero antes de querer creer y entender lo que tienen que creer, ponen delante la incredulidad. Lo hizo, ¿no es cierto?, Nicodemo, pensando en lo físico, en un nacimiento físico. La mujer samaritana, poniendo el agua física, ¿no es cierto? Dame esa agua para que yo no vuelva acá, ¿no es cierto?, y me tenga que venir acá a sacarla. Entre otros ejemplos que vemos cómo la gente toma primero eso. Y es por incredulidad, porque el mensaje de Cristo es claro. Y entonces me preguntan, ¿eres acaso tú mayor que nuestro padre Abraham? La respuesta es sí. Mayor que Abraham, mayor que Jacob, mayor que el templo, ¿no es cierto? El Padre glorifica al Hijo, porque lo vemos claramente en el versículo 54, el Señor les dice, bueno, entiendan, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica. Esto conecta directamente con lo que vimos en el capítulo 7, ¿no es cierto? Cuando habla de la defensa, lo había hecho en los versículos anteriores del 8 y también en el capítulo 7, mostrándole que sus obras glorificaban al Padre en lo que él hacía, y daban testimonio de él, Moisés, la Escritura, ¿no es cierto?, los milagros, Juan el Bautista, etc. Por tanto, vamos viendo que ellos no quieren ceder. Hay una posición estoica de los judíos en querer rechazar el mensaje del Señor con toda la oferta sobre la mesa. 8:55 dice, vosotros no le conocéis. Ellos afirmaban, Dios es nuestro Padre, ¿no es cierto?, un poco más arriba. El Señor les dice, más vosotros no le conocéis, más yo le conozco. Acá vemos nuevamente el tema, la diferencia entre una religión heredada, que ellos creían como un orgullo étnico, y el conocimiento real de lo que es Dios. Y el Señor va a entrar en la parte que es el clímax de esto en el versículo 56, cuando le dice, ¿no
¿no es cierto? Vamos al 56. Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Wow! Potente, potentísimo. Yo creo que, imagínense cómo pasan los egos en mí. Hay que entender esto claramente. Cuando el Señor van a arrestarlo, ¿a quién buscáis? A Jesús. Yo soy. ¡Ah! Dice que se cae en la tierra. La respuesta es, frente a la resistencia del hombre y del ser humano al llamado de Dios, ¿qué les pasó a esos que fueron a llevarlo a aprender al Señor? ¿Qué pasa? Caen a tierra. ¿Se arrepintieron? No. ¿Ustedes saben lo que significa que el verbo hecho carne, Dios le diga delante de ellos, yo soy el que soy? ¿Tú crees que un ser humano, digamos, va a poder, digamos, a no ser culpable de haberse resistido a eso? ¿Cómo no va a ser culpable? ¿Cómo va a estar predestinado para perdición si claramente frente a esa señal que tuvo que haberle conmovido las tripas de estos seres humanos, aún así no quisieron creer? Lo vemos en el libro Apocalipsis, cómo empiezan a desatarse, ¿no es cierto?, las copas de la ira sobre el mundo. Dicen, y aún así quisieron arrepentirse de sus maldades, porque es la resistencia, ese es el pecado del hombre, resistirse al llamado del Cristo mismo. Ellos tuvieron al Señor enfrente, y aún así quisieron llamarlo samaritano y demonio, endemoniado. Por tanto, esa expresión es potentísima, porque el Señor les dice, antes que Abraham fuese, ¿no es cierto?, o que llegara a existir, yo existía. No les dice eso, no les dice solamente su preexistencia, no le dice solamente como antes de que Abraham existiese, yo ya existía. No solamente le está diciendo eso, le está diciendo, antes que Abraham fuese, yo soy el que soy. Entonces la expresión es potentísima, no le está diciendo yo soy más antiguo que Abraham, le está diciendo yo soy el que soy. Por tanto, esto es una expresión tan potente que ellos ya entendieron la verdad y en vez de rendirse ante la expresión máxima que para ellos existía y que había aparecido en el libro de Éxodo para ellos con respecto a lo que era Moisés y la zarza, en vez de rendirse ante la expresión yo soy el que soy, ¿qué dice que hacen? Entonces tomaron piedras para arrojárselas. ¿Por qué? Porque entendieron la gravedad de lo que el Señor estaba diciendo, que siendo hombre se hacía igual a Dios. Y eso, ¿no es cierto?, esa blasfemia se penaba con la muerte en apedreamiento. Entonces, el Señor va a decir más adelante, ¿no es cierto?, en el 10:30, yo y el Padre uno somos. Los judíos le dicen, ¿y por qué quieren apresarme?, le dice el Señor en el 10:33, porque tú siendo hombre te haces Dios. Juan 8:59 no termina diciendo que Jesús no tenía, digamos, el control. El Señor salió en medio de ellos, ¿no es cierto? Y dice que Juan 10:18 lo va a decir claramente, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Y acá tenemos que entender que hay una cuestión potentísima con respecto a la decisión que tomamos día a día con respecto a tomar la cruz del Señor. Juan 7 comienza, ¿no es cierto?, mostrándonos que ni aun sus hermanos creían en Él. Después vemos una multitud dividida, dirigentes queriendo arrestarlos, los alguaciles que dicen, ¿no es cierto?, nunca nadie ha hablado como este hombre. El Señor y la mujer adúltera mostrando gracia a una mujer, a la peor de todo este universo de personas, tomando la gracia ofrecida por el Señor. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús les había proclamado, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Les dijo después, yo soy la luz del mundo. Después les dijo también, en el mismo capítulo 8, que la verdad los haría libres. Y finalmente, que antes que Abraham fuese, yo soy. Juan nos ha llevado, ¿no es cierto?, desde esa sed de agua, desde las tinieblas a la luz, desde la esclavitud a la libertad y desde Abraham a la eternidad. Y en el centro de todo está Cristo. Entonces, la pregunta final no es solamente quién decían los fariseos que era Jesús, sino también quién es Jesús para nosotros. Podemos estar cerca de la Escritura y pasa mucho como en este tipo de congregaciones como la nuestra que se estudia
la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, y aún así resistir la verdad escritural. Podemos usar el lenguaje religioso, vivir como religiosos, pero desconocer la verdadera libertad de Cristo, que es para vencer el pecado, no para tener libertinaje. Podemos decir como esos hombres, Dios es nuestro Padre, pero el Señor nos va a llevar a algo más profundo, como dice Juan 8:31, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La fe permanece, no hace permanecer. La fe viene por el oír y nos lleva a la obediencia. La verdadera fe muestra en nuestro actuar el amor a Cristo. Y cuando el pecado acusa, y a veces podemos fallar, Cristo nos dice todavía como a la mujer adúltera, vete, ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿no es cierto? También lo va a decir el mismo apóstol, hijitos, abogado tenemos en Cristo, ¿no es cierto? Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos en Cristo, quien ya pagó nuestros pecados actuales, futuros, incluso los que hicimos antes. Por tanto, que nadie nos juzgue tampoco por nuestro pasado. Libérate también de esa condenación que muchas veces la gente va a intentar de poner delante de nosotros para invalidar lo que el Señor quiere hacer con nosotros. De eso hay que sacudirse. El Señor nos hizo nuevos, libres, nos justifica a través del sacrificio de Cristo, que es impecable y perfecto delante del Padre. Por tanto, también, si estás viendo este video y llegaste aquí por curiosidad, quizás nos podemos conocer por otras razones y llegaste por ahí siguiendo algunos links, o quizás te recomendaron este video, o quizás fue solo por scrollear, déjame decirte también que esta salvación también es para ti. Dios tiene un plan y es perfecto para cada uno de nosotros. Y no podemos dejar pasar la oportunidad que Dios nos da para acercarnos a Él. Si quieres conversar con nosotros, puedes seguirnos en el Instagram, en @versículo a versículo Chile. Nos puedes escribir. Si quieres, podemos tomar un café, conversar. Y esa gracia que estuvo disponible para nosotros está disponible para ti también el día de hoy. No dejes pasar la oportunidad. Muchas veces creemos que siempre el llamado de Dios va a estar ahí. No sea que algún día nuestro corazón se vuelva demasiado duro, que ya no empecemos a escuchar ese llamado perfecto y esa gracia disponible que está para nosotros en el día a día. Y sobre todo, pues quizás para aquellos que, siendo cristianos, viven vidas tibias. Todos estuvimos ahí alguna vez, brother. Y no es tarde para reconciliarse espiritualmente en la conducta con el Señor. Que mostremos, como dice el libro de Santiago, nuestra fe por nuestras obras. Que ellas hablen por nosotros sobre nuestro amor, nuestra relación y nuestro compromiso en la vida en Cristo. ¿Oremos? Señor, te damos gracias por este día, por tu palabra, por terminar este capítulo 8 que era muy extenso, Señor. Tú nos has hablado de maneras increíbles a través de este capítulo, Señor. Eres el agua, eres la luz el agua que nos purifica, eres la luz que nos da la guía, que se ilumina nuestro entendimiento para poder comprender las escrituras, Señor, y entender el propósito que tienes para nosotros. Entender también que en esa libertad que tenemos en ti es para vencer el pecado, pero para vencer el pecado tenemos que también ser firmes y permanecer en tu palabra, que es de la única manera como venceremos, Señor. Ayúdanos a no ser solamente religiosos, que creemos que por congregarnos o vivir en un ambiente socialmente cristiano somos aceptos delante de ti, que cada día rindamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro orgullo, Señor, nuestro vivir a tu soberanía, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Límpianos, llénanos de tu Espíritu, Señor, para poder vencer cada día el pecado. Te damos gracias por tu palabra, por lo que tú haces, Señor. Y aquí estamos, Señor, para lo que tú quieras que hagamos la próxima semana. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.